El equipo de reflexión, investigación y comunicación ERIC y Radio Progreso te invitan al análisis de realidad mensual. 70 años después, la huelga nos convoca. Continuamos con una serie de análisis de realidad reflexionando sobre la gesta histórica que sigue inspirando la construcción de una sociedad más justa. Les invitamos a conocer los actores y conquistas de la huelga en el marco del conversatorio con estudiantes de la Universidad de San Pedro Sula. Invitados: Carlos H. Reyes, histórico dirigente sindical; Ismael Moreno, sacerdote jesuita y analista político. Este viernes 5 de abril a las 2 de la tarde en modalidad virtual. Escucha la transmisión a través de la frecuencia 103.3 FM de Radio Progreso y en nuestras redes sociales. Análisis de realidad mensual en modalidad virtual. 70 años después, la huelga nos convoca. En nombre del equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación ERIC y Radio Progreso, agradecemos a la universidad y especialmente al licenciado Israel por permitirnos este espacio de podernos encontrar con tanta juventud. Como él les indicaba, estamos haciendo un ciclo de conferencias en este 2024 cuando se cumplen 70 años de la famosa huelga bananera. Quizás alguno ha leído Prisión Verde. ¿Alguien ha leído algo de ese libro? Si no, muy bien. Seguramente va a ser un texto de consulta, especialmente a quienes están comenzando este ejercicio de educación universitaria. Y lo que estamos haciendo con este ciclo de conferencias es proponiendo diferentes temas de reflexión con diferentes analistas. Lo comenzamos en el Progreso, ahora estamos en San Pedro Sula y también vamos a hacer dentro de unas semanas otro en Tegucigalpa. Y la idea es acercarnos especialmente a la juventud, porque hace 70 años fueron jóvenes de 19, 20, 25 años quienes empezaron esta huelga, y fue también los jóvenes en ese momento quienes estaban sufriendo. Y a partir de ese liderazgo de la juventud, también la huelga significó muchos de los privilegios que ahora tenemos, de los derechos que ahora tenemos. Y por eso es que estamos promoviendo especialmente con la comunidad universitaria este ciclo de foros. Bueno, para compartir en esta mesa hoy tenemos a dos invitados que nos van a hablar también de esos efectos, pero también quiénes eran los actores en ese momento de la huelga. Tenemos en primer lugar, y en ese orden van a hablar, a Carlos H. Reyes. Carlos es un dirigente sindical, es un líder histórico de nuestro país, pero además también es una persona que ha estado vinculada al movimiento social, no solo sindical, también muy preocupado por especialmente temas que tienen que ver con el ámbito laboral. También está en la mesa principal Ismael Moreno, mejor conocido como el Padre Melo. Fue director por mucho tiempo de Radio Progreso, es un analista, escritor muy reconocido, y hoy lo que nos van a contar es en un espacio. Vamos a intentar tener más o menos unos 20 minutos para que no se aburran, pero si se aburren, levantan la mano y ellos van a saber que se están aburriendo. ¿De acuerdo? Primero que levanten la mano, entonces ellos saben que se están ustedes aburriendo. A ver si no se levantan la mano ellos primero, ¿verdad? Ojalá que no. Si se nos duermen por ahí, ellos también van a levantar la mano. Vamos a tener más o menos unos 20 minutos para cada uno y luego vamos a dejar un segundo momento para las preguntas que tienen ustedes. Lo pueden hacer con micrófono, lo pueden escribir, y también quienes están recibiendo la charla en virtual también van a tener la posibilidad de hacer sus preguntas. Bueno, pues sin más, les dejo con Carlos H. Reyes. Bien, buen día. 70 años después, la huelga nos convoca. Actores y conquistas de la huelga de 1954. Ese es el título del evento. Gracias al ERIC y a la Universidad Privada de San Pedro Sula por la invitación
y para mí en lo personal es un honor estar ante tantos jóvenes. Que viva la juventud y un aplauso. Gracias. Con motivo de conmemorarse el 70 aniversario de la gran huelga de 1954, en Radio Progreso y a invitación del ERIC, hubo una conferencia en la que participaron los compañeros Carlos Amaya y Esteban Elvir. Esteban aquí está. A ese evento, y este es el mandado que traigo, a ese evento un estudiante mandó un mensaje leído por Carla Rivas, que aquí está, que decía: el tema de la huelga aburre. Eso dijo ese estudiante en el mensaje que mandó. El tema de la huelga aburre. Entonces, yo me tomé el abuso de quizá intentar ver si con el tema que voy a tocar, no solamente en alguna medida las cuestiones de fondo, sino los efectos sociales, económicos y políticos de esa huelga. Eso es lo que trataré de hacer. Y como decía la compañera, si les aburro, me levantan la mano. No hay ningún problema. Como a algunos estudiantes les aburre el tema de la huelga de 1954, por lo que dijo ese estudiante, quizá muchos de los migrantes hacia Estados Unidos, Europa, Canadá, etcétera, que forman parte del 70% de pobres e indigentes en Honduras, también como a otros hondureños y hondureñas, les pasa lo mismo. Y la huelga no les interesa, porque desconocen que forma parte importante del proceso histórico de lucha de clases que se sucede en el país y la región, independientemente de nuestra voluntad. Y por tanto, no saben que de ella forman parte, o sea, de esa lucha de clases forma parte la sangre derramada en los difíciles procesos de resistencia de los pueblos originarios contra los invasores europeos por más de 500 años y las luchas morazánicas. También forma parte de esa lucha de clases la resistencia del movimiento popular ante las transnacionales bananeras que asesinaban campesinos y los lanzaban al río Ulúa antes y después de la huelga de 1954. También forma parte de esa lucha de clases la diaria conflictividad obrero-patronal en las empresas, la resistencia ante la guerra de baja intensidad de los años 80 y los cientos de detenidos, desaparecidos y asesinados, de los cuales está la columna rebelde encabezada por José María Reyes Mata y Guadalupe Carney. Está también la resistencia ante el golpe de Estado de 2009 y los cientos de mártires del Frente Nacional de Resistencia Popular en esa lucha. La resistencia a la dictadura de Juan Orlando Hernández, a las 3 elecciones fraudulentas, a la corrupción y el neoliberalismo que se nos aplica desde 1990 con cientos de asesinados. Resistencias a las que se suman otras de otros sectores particulares, sin las cuales el país, esto es lo importante, sin las cuales el país sería más atrasado, las migraciones quizás se hubiesen triplicado y tenido hasta guerra civil. O sea, todos esos procesos de lucha de clases, si quizás no se hubiesen dado en el país, hoy estuviéramos en peores condiciones. Pero algunos estudiantes inmigrantes no saben que las luchas de resistencia popular
como la de la huelga de 1954, sí han dado efectos transformadores a la sociedad. Y por ese desconocimiento, quizá no están interesados en sumarse a la lucha o al menos conocerla. Pues ante su situación de precariedad y desesperanza, su norte, el sueño americano, prefieren convertirse en migrantes. Pero a ellos, además, el sistema les esconde el origen de su situación de migrantes y empobrecidos. Y a los 70 años de la gran huelga de 1954, le recordamos que es producto de la dominación de clases. Las clases propietarias de medios de producción dominando a las clases populares que no los poseen, y de ahí la necesidad de la liberación, de la cual la huelga y otras formas de lucha y resistencia son parte. Hablando de migrantes, diremos que en la primera mitad del siglo pasado, cuando se venía avanzando en la imposición del capitalismo atrasado y dependiente, vía concesiones vergonzosas de 100 años con inversión extranjera en banano y minas como parte de la reforma liberal, las migraciones fundamentalmente eran hacia los campos bananeros donde se ganaba más. Había mejores salarios que en las economías de subsistencia del resto del país porque la explotación del trabajo asalariado era mayor. Esas migraciones eran hacia la prisión verde, donde se centraba el poder fáctico transnacional que controlaba a los partidos políticos para dividir al pueblo. Ponían y quitaban presidentes, promovieron guerras civiles que finalizaron hasta que se impuso la paz, no por Tiburcio Carías Andino, sino por la fusión de las compañías bananeras. Este fenómeno produjo al escritor Ramón Amaya Amador, que lo relató magistralmente en Prisión Verde, Destacamento Rojo y otras obras. Como efecto de la huelga de 1954, pacífica, que por 69 días mantuvo en su territorio un gobierno popular, se obtuvo no solo reivindicaciones laborales para regular el mercado del trabajo, sino efectos económicos, sociales y políticos de incalculable valor que colocaron a Honduras en el siglo XX, como decía Mario Membreño. Permitieron el triunfo del Partido Liberal, la reactivación del Partido Comunista fundado por Manuel Carlos Herrera, Juan Pablo Wainwright y otros, que tuvo papel importante en la huelga y el surgimiento de la clase obrera a la palestra pública. Para el caso, en la década de los 60 y 70, logramos el sector social de la economía más fuerte de Centroamérica, que como mal ejemplo preocupaba a empresarios y al imperio. La década de los 80 fue criminal con la represión al movimiento popular, las violaciones a los derechos humanos, los detenidos desaparecidos y la lucha anticomunista de Negroponte, embajador de Estados Unidos, con la guerra de baja intensidad decretada por el imperio contra Centroamérica, porque los sandinistas le habían derrocado a su Somoza en Nicaragua y avanzaba la insurrección popular antioligárquica con guerrillas en El Salvador y Guatemala. Pero en esas 3 décadas, 60, 70 y 80, como efecto de las internacionales condiciones económicas favorables posteriores a la Segunda Guerra Mundial y los efectos de la huelga de 1954, que repetimos,
colocaron a Honduras en el siglo XX, se emitió el Código del Trabajo, se emitió la Ley de Seguridad Social, la Ley de Reforma Agraria, la Ley de Contratación Colectiva y Sindicalización. Se pasaron los servicios públicos de energía eléctrica, telefonía, servicios portuarios, aeroportuarios, la lotería y los bosques a manos de entes descentralizados del Estado, etcétera. Empezaban así cambios en la distribución del ingreso y la riqueza, y no había migraciones masivas en esas décadas. Esto no se hubiese dado sin la huelga de 1954. A otros hondureños y hondureñas tampoco interesa o les aburre hablar de la huelga de 1954, sus efectos, y a ello han contribuido las prácticas impunes de empresarios por anular las conquistas obtenidas, a la falta de conciencia de clase de muchos de los que hemos sido directivos y bases del movimiento sindical y popular, a lo cual los medios de comunicación corporativos también han contribuido. Recordemos que después que como Repúblicas Unidas de Centroamérica nos independizamos políticamente de España y del asesinato de Francisco Morazán, el imperio inglés, el español, la oligarquía criolla y el naciente imperio gringo con su consigna de América para los americanos, nos dividieron en 5 repúblicas minusválidas para dominarnos económica, cultural y políticamente. Como todo fue un fracaso, a finales del siglo antepasado se impuso la reforma liberal con la inversión extranjera como panacea para desarrollarnos, y durante más de 100 años solo sirvió para enriquecer más a los inversionistas extranjeros y empobrecer al pueblo. Ante el fracaso de la reforma liberal, la receta fue más capitalismo, y el poder fáctico del gran capital y el imperio lo profundizó con el modelo neoliberal a partir de los años 90 del siglo pasado, por el gobierno de Rafael Callejas, vía chantaje por la impagable deuda externa. A partir de ahí empieza a aumentar el fenómeno de la desocupación en todos los sectores de la economía, porque se desprotegió nuestro incipiente desarrollo agrícola e industrial de la competencia exterior. Solo en el arroz se perdieron a principios de los años 90 125,000 empleos. Se devaluó nuestra moneda, empezaron las privatizaciones, se acabó con la reforma agraria, se formaron paralelas a los sindicatos, los despidos y las violaciones al Código del Trabajo fueron permanentes, se declararon ilegales huelgas, etcétera. Varios de esos desocupados fueron lanzados a las calles de las principales ciudades como vendedores ambulantes. Otros fueron lanzados a los países del norte como migrantes, y los que no migraron se sumaron a las recientes maras y al crimen organizado. Se empezó con el nuevo modelo a incrementar aún más la pobreza, la extrema pobreza, la emigración, la manipulación ideológica, y con los nuevos ricos a integrar un nuevo poder fáctico. Con el neoliberalismo continuó agravándose nuestro atraso y dependencia por los tratados de libre comercio impuestos por el imperio como tapadera a nuestro desarrollo agrícola e industrial,
porque nos empezaron a convertir en importadores netos de mercancías y exportadores de mano de obra para obtener remesas, porque aumentaron los procesos de explotación del trabajo asalariado, porque se impusieron leyes para que la distribución del ingreso y la riqueza fuera a favor del gran capital, porque se impedía impunemente la libre sindicalización y la contratación colectiva en la mayoría de las empresas, porque se impuso un sistema impositivo regresivo y no distributivo del ingreso y la riqueza producida por quienes trabajamos, y porque se avanzó en la desregulación del mercado del trabajo con la llamada ley de empleo por hora, que es fraude de ley. Para lo único que sirvió fue para sustituir trabajo permanente por temporal, precarizándolo, volviendo nulo el Código del Trabajo y aumentando la migración y la pobreza, incluyendo la extrema. Con motivo de los 70 años de la huelga de 1954, se chantajea al Congreso Nacional para que apruebe otra ley de empleo por hora, promoviendo la mentira que se pierden miles de empleos en vacaciones como la Semana Santa, la Morazánica, ferados, etcétera. Y cuando, por ejemplo, un estudiante o una ama de casa quiere laborar medio tiempo, no lo puede hacer porque se derogó por el Congreso la ley de empleo por hora. Esos empresarios, que además de ser responsables del desempleo y la migración en el país, con un capitalismo neoliberal fracasado, quieren una ley que acabe de regular el mercado del trabajo para anular el Código del Trabajo, atentando contra la persona humana, que es el fin de la sociedad y el Estado, según la Constitución de la República. El empleo temporal para labores que no son permanentes y continuas, como en los periodos de vacaciones, feriados, etcétera, el Código del Trabajo lo permite y es una ley desde 1959. Y el Decreto 121 de 1974 permite también laborar a tiempo parcial con pago proporcional al tiempo trabajado, pero con contrato permanente si la labor es permanente y continua. Esto echa por tierra la manipulación patronal para atentar contra la estabilidad laboral y los derechos adquiridos, precarizando el trabajo, promoviendo la migración y la tercerización laboral, de la cual abusan impunemente transnacionales como las de la cerveza, Coca-Cola, Pepsi, que nos tienen a las puertas de la huelga, y no dudamos del apoyo solidario del pueblo hondureño al declararlo. Cuando decimos que el poder fáctico del gran capital y del imperio es el que nos ha impuesto el neoliberalismo con sus criminales efectos, es porque ese poder es más fuerte que el gobierno constitucional llamado democrático, que corresponde ser ejercido por los partidos políticos en representación del pueblo, cuyas acciones están limitadas por los intereses de ese poder. Por ello, los estudiantes y estudiosos y los migrantes responsables saben que los partidos políticos de derecha no tienen más que contradicciones formales con ese poder fáctico, pero los partidos de tendencia popular, cuando son gobiernos, son sometidos con sus actos insurreccionales a que fracasen o les dan golpes de Estado. Por ello, los partidos que se llaman populares, que para tener éxito se empiezan por revertir el modelo neoliberal, deben tener el apoyo del movimiento social y popular organizado, de lo contrario fracasan. El proceso de resistencia contra el golpe de Estado de 2009 tuvo como sustento la superación de la fractura entre lo social y lo político en las calles. Ello continúa siendo necesario hoy, pero hay obstáculos
de que no superarse son peligrosos y puede tener un retroceso hasta con ribetes fascistas. Todo el posicionamiento anterior tiene por base la existencia de clases en nuestra sociedad y que su lucha es independiente de nuestra voluntad. A los sindicalistas nos toca por principios y por ley la defensa de nuestros intereses de clase frente a la clase capitalista, que es nuestra clase antagónica, pero relacionada. Y por ello hay derecho a la sindicalización y la negociación colectiva, pero tenemos que ir más allá. O sea, luchar junto al resto del movimiento popular por democratizar la sociedad, porque de continuar el poder fáctico imponiéndose a la sociedad con su capitalismo salvaje, lleva a la humanidad a la barbarie. Para ello estamos avanzando de república bananera a ser un narcoestado. ¡Qué terrible y criminal retroceso! Los años 70 de la gran huelga de 1954 nos encuentra, pues, con una gran tarea, a la cual no hay que olvidar la necesidad de la unión regional. Tarea que también dejó Francisco Morazán cuando escribió: declaro que mi amor a Centroamérica muere conmigo. Excito a la juventud, que es la llamada a dar vida a este país, que dejo con sentimiento por quedar anarquizado y deseo que imiten mi ejemplo de morir con firmeza antes que dejarlo abandonado al desorden en que desgraciadamente hoy se encuentra. Y Berta Cáceres nos dijo: despertemos, despertemos humanidad, ya no hay tiempo. Ojalá en su mochila o en su memoria carguen los y las estudiantes y los dignos obreros y obreras migrantes este corto relato o una mejor versión para que fortalezca su conciencia patriótica y de clase ante el terrible y criminal retroceso que nos impone el poder fáctico del gran capital y del imperio, porque además de mantenernos divididos como región en una condición de atraso y dependencia, es parte de la acumulación de capital y dominación de los pueblos latinoamericanos, la corrupción, el régimen organizado, el crimen organizado y la narcoactividad. El camino de Mayo es la victoria. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Y ahora vamos con el Padre Melo. ¿Alguien levantó la mano? ¿No se nos durmió nadie? Muy bien. Bien, muchas gracias, Carlos. Ante todo, quiero agradecerles. Miren, allá de sombrero está Esteban Elvir. Pónganse de pie, hermano. Para el tiempo de la huelga, Esteban Elvir tenía apenas 20 años y Carlos H. Reyes tenía 13 años. O sea que son presencias vivas de esa historia que en Honduras y en los medios de comunicación y en las redes sociales se ha olvidado para siempre. Y eso es lo que tratamos nosotros de hacer ahora. Recuperar esa historia para que las nuevas generaciones, es decir, ustedes, no solo la conozcan, sino que la agarren en sus manos para llevarla para adelante. Y esto lo digo por una sencilla razón, porque el enfoque de esta plática, de este segundo foro, después del que anunciaste vos, Carlos, con Carlos Amaya
y con Esteban Elvir, el enfoque de ahora es quiénes fueron los actores de la gran huelga bananera de hace 70 años. Y yo solo me detengo en un actor, la juventud. La juventud, fíjense. Uno de los grandes representantes de los sectores de base de la huelga fue un muchacho, Lorenzo Zelaya, que entonces tenía 22 años. Métanle la pluma. 22 años. Pero además, esa huelga de 1954 fue impulsada por otros jóvenes anteriores. Una muchacha, Visitación Padilla, había estado ya en los años 20, teniendo 20 y 23 años en la lucha. Pero estaba también, ¿se acuerdan ustedes? Graciela Guardado García, una gran dirigente, que lo anoté aquí, que cuando ella tenía 23 años escribió lo siguiente, o confesó lo siguiente: empecé a caminar por las escarpadas sendas de la lucha revolucionaria y desde entonces ni los peligros ni las adversidades me han hecho jamás retroceder. Cuenta ella que cuando a los 23 años se incorporó a las luchas revolucionarias. Pero también Manuel Cáliz Herrera, que también lo nombraste, vivió 36 años. A los 36 años murió en unas Bartolinas allí en Omoa. Pero a los 36 años que vivió, él ya había sido el fundador del Partido Comunista de Honduras. Tenía apenas 20 años. Métanle la pluma. Y su compañero, Juan Pablo Gonray, que también lo mencionaste, Carlos H. Reyes. Este hombre fue fusilado también a los 36 años. Y fue también junto con Manuel Cáliz Herrera, el fundador del Partido Comunista, e impulsó las luchas revolucionarias, no solamente en Honduras, sino en Centroamérica. De manera que fue fusilado en Guatemala por el gran dictador Ubico. Pero además, los dirigentes de la huelga bananera, seguramente usted, Esteban Elvir, los conoció, entre ellos César Augusto Coto, o por ejemplo Juan Canales, no habían pasado de 25 años. Es decir, ¿quiénes fueron los actores de la gran huelga bananera? No fue una persona como quien les está hablando, que tengo por encima de los 60 años, ni fue Carlos H. Reyes, que ya anda por los 80 años, ni Esteban Elvir, que ha cruzado ya los 90 años. No. Nosotros apenas estamos dando testimonio de lo que fueron los jóvenes impulsores de aquella gran huelga bananera de 1954. Pero no solamente eso, quienes continuaron las gestas revolucionarias transformadoras de este país. Voy a poner solo un ejemplo. Ustedes han oído hablar de Berta Cáceres. ¿La mencionaste? Bueno, Berta Cáceres, maestra, a los 20 años estaba incorporada en las luchas salvadoreñas. Y a los 23 años fundó el COPIN, la Coordinadora de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el COPIN, a los 23 años. Cuando la asesinaron, apenas 2 días después, cumpliría 45 años.
Estamos hablando de una historia hondureña cuyas transformaciones fueron impulsadas por las juventudes. Y así podemos seguir platicando de decenas, de centenares de jóvenes que fueron los constructores de este país que tenemos ahora, que penosamente hoy lo tenemos absolutamente destrozado por estructuras conducidas por adultos. Ve qué interesante. O sea, por adultos. ¿Quiénes han sido los diputados al Congreso Nacional? Hombres mayores de 40 años, inmensamente, la mayoría inmensamente hombres. ¿Quiénes son los altos dirigentes de los partidos políticos? Personas de 40, 50, 60 años. ¿Quiénes son los altos empresarios hondureños? Hombres de 40, 50, 60 y hasta 70 años. Es decir, las estructuras que están conduciendo, que han conducido a lo largo al menos de los últimos 40 años, el Estado hondureño y el alto empresariado hondureño, estas estructuras han sido conducidas por personas mayores. Y en lo que llevamos del presente siglo, nuestra juventud se ha destacado en el ámbito de lo público más como amenaza a la sociedad que como sector social dinamizador de propuestas para el cambio social. La política, entendida como esa dimensión privilegiada de participación en el ámbito de lo público, no es un factor que enganche con nuestra juventud. La política no engancha con ustedes. ¿Por qué? Porque la política, al ser conducida en las últimas décadas solo por personas mayores, es sinónimo de corrupción, ¿o no es cierto? Es sinónimo de narcotráfico, ¿o no es cierto? Es sinónimo de abusos. Por eso, para la juventud, la política es algo sucio. Y cada vez más, y eso es muy penoso, la juventud se ha ido despolitizando. Y no hay peor asunto para una sociedad que su despolitización. En los sondeos de opinión pública del equipo de reflexión, investigación y comunicación, ERIC, que realiza todos los años, la mayoría de los jóvenes encuestados expresan su rechazo a la política y a los partidos políticos, al tiempo que desconfían de todas las instituciones, tanto públicas como privadas y eclesiásticas. Si a un joven se le pregunta qué 3 deseos esperaría que el gobierno o los políticos cumplieran para creer en ellos, sin duda responderían con lo siguiente. Número 1, que les dé trabajo. Porque somos un pueblo juvenil desempleado. Número 2, que le dé seguridad. Y número 3, que meta a la cárcel a los corruptos. No obstante, la apatía, desconfianza y desprecio hacia gobiernos, hacia funcionarios públicos y hacia la política en general son rasgos que caracterizan a la juventud que se va configurando en el presente siglo. La política no solo es algo extraño y lejano para el común de nuestros jóvenes, sino una realidad de la que mejor hay que estar alejada. Eso es lo que se llama despolitización, porque despolitización es desentendernos de lo público. Y algo han logrado los medios de comunicación y algo han logrado los que conducen el país, y es que ustedes como jóvenes vivan desentendidos de lo público. Y al desentendernos de lo público, ¿qué ocurre?
que las alcaldías, que las diputaciones o el Congreso Nacional, que las distintas esferas de lo público están bajo control de un grupo cada vez más reducido. De modo que en Estados Unidos se acaba de condenar a uno que fue 8 años presidente, siempre fraudulentamente, y 4 años presidente del Congreso Nacional. ¿Qué dicen a nivel internacional? ¿Qué se dice? Honduras es un país de narcotraficantes. Honduras es un país de ladrones, ¿o no es cierto? ¿Y será que esa es la realidad hondureña? Nada que ver. El pequeño grupo de vividores hondureños han logrado que la inmensa mayoría de la sociedad, particularmente la juventud, esté alejada de esas realidades. Dicen que los jóvenes son violentos y efectivamente hay maras y pandillas y hay jóvenes que nos asaltan en los buses, es cierto. Pero ¿quiénes son los que controlan las estructuras orientadas a delinquir? ¿Quiénes son los que venden las armas? Empresas en manos de personas adultas, de un reducido grupo de corruptos y de narcotraficantes. Y la juventud es consecuencia de eso. Quiero decirles, amigos y amigas, que la gran huelga bananera nos deja una lección imprescindible a nosotros. Es más, las grandes luchas hondureñas del siglo XX nos dejan una gran lección para la juventud del presente siglo. Y es que las grandes transformaciones, las grandes luchas en este país han estado en manos y han estado lideradas por la juventud. Y mientras la juventud no recupere su fuerza y su liderazgo en la sociedad, Honduras va a seguir siendo un país considerado a nivel mundial como país de delincuentes y de narcotraficantes. Y además, mientras la juventud no asuma, no retome su liderazgo como lo tomaron los huelguistas de 1954, pero también aquellos jóvenes que a lo largo del siglo XX, especialmente de la primera mitad del siglo XX, asumieron el liderazgo, mientras nosotros no retomemos ese ejemplo, esa lección y ese liderazgo, la juventud va a estar sometida a dinamismos conducidas por los adultos que son los que nos han enseñado fundamentalmente a creer que la vida se construye con dinero fácil, con vendernos al mejor postor y a vivir en una sociedad con ausencia de ética. Recuperar la política es una gran tarea. Pero ¿quién va a recuperar la política? Esteban, Carlos H. Reyes, ¿ven lo que les habla? No. Quienes están llamados a recuperar la política son ustedes. Pero para eso, recuperen su fuerza en el ámbito de lo público. El ámbito de lo público tiene que ser de ustedes. No se lo pueden dejar a unos cuantos vividores como actualmente ocurre. El ámbito de lo público, que al final de cuentas es la política, tiene que volver a estar en manos de ustedes para que, como en la huelga de 1954, en este siglo se alcancen las transformaciones que necesitamos, no por la gente adulta, que nunca ocurrió, sino por la juventud. Y esa es la tarea que está en sus manos. Para eso es fundamental, jóvenes queridos, muchachas y muchachos, que ustedes no se dejen atrapar por medios de comunicación, ni estén controlados por las redes sociales que los desvíen de las principales atenciones. Están llamados a retomar los dinamismos de lo público a partir de nueva formación que una lo ético y lo político, para que la política retome el camino de lo público para el bien común. Y eso solo puede estar en manos de ustedes,
amigos y amigas, en manos de la juventud. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a abrir el espacio por si tienen preguntas, comentarios, aclaraciones, y vamos a comenzar con el más joven de la sala, don Esteban Elvir. Creo que allá hay un micrófono a la par suyo, don Esteban. Don Esteban fue, como decía Melo, el primero de los panelistas que tuvimos en el evento en el Progreso, y lo invitamos justo porque él fue un trabajador de la tela. Él estuvo en esa huelga y también quiere aprovechar para mandar un mensaje, ¿verdad? Y compartir. Yo creo que me permitan. Buenos días, jóvenes. Créanme que me siento optimista, con ganas de seguir viviendo cuando he visto este lleno en esta universidad. Todo lo que leyó Carlos H. Reyes, todo lo que dijo el padre Melo, lo he vivido y lo siento como una virtud y como una sabiduría. No me ven con un papel escrito porque no sé escribir. No estuve escuela. Es mi primera identificación que hago en mis testimonios para que sepan ustedes. Una vez me regañó Callejas, me dijo que yo era malcriado. Mi respuesta fue, su padre fue gobernador todo el periodo de Carillas, donde yo nací y me crié, y nunca le importó que fuera analfabeto. Por lo tanto, si soy malcriado, usted es culpa. Entonces, compañeros, ese periodo no debe de repetirse y se está repitiendo ahorita. Hay un montón de niños en clases y esa es obligación de los universitarios. Porque son como son. Yo les digo, hay personas que critican a los maestros. Les digo, mire, el maestro enseña lo que le enseñaron a enseñar. No sé si me entienden lo que estoy diciendo con esto. El sistema, compañero, que los tiene es el responsable de que seamos un pueblo como somos. Entonces la lucha no es simplemente en quitar un gobierno, sino en romper el sistema causante, caduco y corrupto. Que a ustedes no les enseñan a ser personas creativas. Una vez oí un maestro, director de un colegio, el que saque las mejores notas tiene la perspectiva de ser el mejor empleado. ¿Entienden ustedes qué quiero decir con eso? Que ustedes están estudiando aquí para ser chamberos, no para ser creativos, no para luchar por un nuevo sistema donde todos, hombres y mujeres, se viva con dignidad. Yo quiero contarles el porqué de la huelga. Si no les aburre, como dijo Carlos, levanten la mano cuando ya no les interesa escucharme. Yo vengo de un lugar donde ganábamos 36 centavos el día por 8 horas de trabajo. Viña La Costa era una gran fama, como ahorita hablar, venir desde yo soy de Choluteca. Venir de Choluteca a los campos bananeros era como ir ahorita a los Estados Unidos, porque no habían carreteras, no habían carros, había venir uno a pie. Entonces, cuando yo llego acá, llego a un milpero, porque no tenía la edad todavía para trabajar en las bananeras, me pagaba un lempira, ya me sentía alegre. Porque de 36 centavos a un lempira para mí ya era un pequeño éxito. Al año de estar trabajando, conseguí trabajo en la tele, ya había cumplido los 18 años, trabajé 3 años antes de la huelga y 3 después, cuando la huelga tenía 21. Padre me lo dijo 20, tenía 21. Resulta que ganaba 3.20. Eso para mí era grandioso. Ganar 3 lempiras 20 centavos. Pagaba un lempira de comida, me quedaba 2 lempiras 20 centavos. Me caía mal oír hablar de los compañeros viejos trabajadores de la huelga. ¡Qué bárbaros! Yo vengo de ganar 36 centavos y estoy ganando 2.20 y estos están hablando de huelga, entonces voy a regresar a mi departamento a volver a ganar 36 centavos. ¿Cómo es eso? Pero yo no sabía lo que pasaba. Compañeros, los pagaban 3.20 con la condición que si a las 8 de la noche venía un tren de balastro o cualquier otro trabajo que había que hacer, había que levantarse. Trabajamos hasta las 2 de la mañana, bien sudado, con sueño, a dormir media hora para las 6 estar otra vez por el mismo salario, por los mismos 3.20. Y aparte de eso, malos tratos en el trabajo. Yo trabajé en el departamento de agricultura, que ha sido siempre más sacrificado. Como les dije al principio, soy analfabeto. No podía pensar en conseguir un trabajo de escribir, ni siquiera del capitán de cuadrilla, porque no sabía nada.
Un amigo me enseñó a leer y ahí aprendido a leer. Les hago este relato, porque he llegado a la conclusión de que no se capacita tanto uno en las escuelas ni en la universidad, sino en la lectura de los libros. Yo he aprendido a leer, les digo, para eso, para leer y conocer la historia. Yo me preocupo cuando en Honduras nadie ha escrito la verdadera historia de este país. Ojalá uno de ustedes se preocupe por conocerla y escribirla, porque nadie la conoce. En Honduras ha sido trágica la vida. No solo afuera de la huelga. Por ejemplo, las mujeres antes de la huelga no tenían derecho a participar en política. Era prohibido que una mujer estuviera en política. En 1955, un año después de la huelga, les estaban dando el derecho a participar en política. Nosotros, compañeros, yo tengo gran fe en la organización, porque nosotros, en Progreso, en La Lima, en Tela, en Cortés y en Batán, nosotros éramos la autoridad. Yo era policía de huelga, andaba aquí una insignia que decía PH. Cerramos cantinas, cerramos prostíbulos y determinaron las borracheras los 69 días de la huelga. Allí había respeto, allí había seguridad. Nunca hubo un asalto en los 5 grupos donde estuvimos nosotros. Y nunca hubo un golpeado, nunca hubo un baleado. Porque quien manejaba la situación era el pueblo. Cuando nosotros logremos ese poder, dice el número 2 de la Constitución de la República, los poderes emanan del pueblo. Pero ¿cuántos de ustedes se dan cuenta de eso? Sinceramente, ¿les han enseñado eso en el periodo de educación que han estado? Levanten la mano el que conozca ese artículo. Imagínense ustedes, ¿qué quiere decir eso entonces? El sistema educativo en Honduras anda malísimo y ustedes tienen derecho a saber por lo menos ya unos 4 artículos de la Constitución, lo más interesante, lo que pasó en el 2017, en el 2013, el fraudulento de elección que hubo. Nadie lo conoce, yo lo conozco, pero no es porque me lo han enseñado, lo he aprendido a través de las lecturas. Hay una carta que se llama Carta Roston, ¿cuántos lo han leído? Carta Roston. Se la recomiendo, ahí está la calificación que hacen los gringos de la clase de pueblo que somos nosotros. Pero no, me da no sé qué cuando un grupo de estudiantes de una universidad que es de renombre no sepan eso. Y debemos de saberlo, porque ahí nos dice que somos un pueblo avasallado, fáciles de comprarlos, baratos, que no ocupan mucho dinero para comprarles nuestra dignidad. Eso deben de saberlo todos los universitarios, los profesionales, pero muchos no lo saben. Y yo, analfabeto, lo sé, porque me he dedicado a eso, compañero, a la lectura y a leer libros interesantes, no cualquier cosa. Libros del padre Melo, libros de Amaya Amador, libros de Marvin Barahona. Todo eso, compañero, es lo que lo saca uno de este oscurantismo. Vivimos en un país oscuro. Y no es culpa de ustedes ni mía. Culpa mía sería que no les esté contando esto. Y algún día ustedes me quisieran que yo viniera a contarles mucho más. Yo lo hago con todo gusto. Porque me interesa, mi lucha no ha sido por una chamba. 70 años, desde la huelga para acá, no ha habido un movimiento. Y aquí está el padre Melo que me inviten, que digan, no puedo ir. Me interesa. Cuando la compañera Rita me llamó y quería venir acá, hasta un grito pedí al líder de ella, donde me gusta estar. Y me gusta estar por esto, no porque me dan dinero, sino por estar frente a una juventud que me inyecta optimismo para seguir viviendo. Voy a cumplir 91 años el 3 de agosto. Y ojalá si cumplo unos 10 años más, quisiera dedicarlos en andar platicando con ustedes, porque yo tengo una convicción. Todos los jóvenes no van a avanzar mucho. Todos los viejos ya no vamos a hacer nada. Aquí tenemos que unir experiencia con juventud, experiencia con energía. Yo tengo mi experiencia, ustedes tienen energía. Yo voy a recibir esa energía de parte de ustedes porque se transmite la energía, no crean que no. Así como se transmite la experiencia. Así, compañeros, que me es muy honroso estar frente a ustedes, no es primera vez. Y me siento tan grande cuando sé que estoy hablando con universitarios con elementos. Un analfabeto, más que ya mayor, contando la historia. Hay 3 tipos de historia, yo lo digo, no le he leído ningún libro. La leída,
la contada y la vivida, y las tres son interesantes, pero más la vivida. Muchas gracias. Muchas gracias. Si quieren escuchar más del testimonio, pueden ir a las redes sociales de Radio Progreso, y el análisis de realidad del viernes pasado justo fue con el testimonio bastante amplio de don Esteban. Ahora sí, ¿tienen preguntas? Levanten la mano. Hay un micrófono por ahí con mi compañera Rita para que nos podamos escuchar todos y todas. Vamos a ver. Ah, también en el chat, es cierto. A los chicos que están escuchando en videoconferencia. Ok, sí hay. Ok. A ver si leo yo. Sí, creo que veo. Jean-Pierre, ¿cuál sería una opción para que los jóvenes nos interesemos más por la política? Quizás esa puede ser para Melo. ¿Alguien más tiene una pregunta en relación a ese tema? ¿Sobre la política? ¿No? Entonces Melo tiene micrófono ahí. Mientras, si hay más preguntas, las vamos leyendo. Sí, una opción que es inevitable es la formación, no solamente en los estudios formales, sino también en procesos de formación que incluya análisis de realidad permanente, pero una formación que no sea de adoctrinamiento. Me voy a explicar. Y me permiten poner un ejemplo. Nosotros tenemos unos 15 años de tener unas escuelas de formación política y ciudadana, así le llamamos. Y en estas escuelas de formación política y ciudadana, en las que yo estoy bastante metido, por eso lo digo, el interés nuestro no es que las personas jóvenes que participan ahí se hagan católicos. No, a mí no me interesa eso, ¿entiendes? Ni que se integren a un partido político, tampoco. No. O sea, ni que tengan alguna inclinación. No. Lo que nos interesa es dar elementos de formación política, ideológica, ética y humana que les permita a los jóvenes tener los suficientes datos para tomar sus propias opciones. O sea, para tomar sus propias opciones. Entonces, la formación no tiene que estar orientada hacia una determinada religión o hacia un determinado partido político, sino una formación que esté orientada a que haya una visión de conjunto de la juventud para que identifique por dónde ha ido la historia y por dónde la historia lo tiene que conducir, para que entonces pueda tomar aquellas opciones que mejor lo lleven a contribuir a que esta sociedad se humanice más. Esa formación es indispensable para que podamos, y con esto trato de resumir, para que la juventud de algún modo pueda identificar la pertenencia a un pueblo, un pueblo que no es aglomeración de gente, un pueblo que no es el conjunto, no, sino que un pueblo que entienda que es el encuentro de diversos sectores que toman conciencia de ser oprimidos, que identifican a sus opresores y definen un camino para la liberación de toda la sociedad. Eso es lo que entiendo por pueblo. El pueblo es decir, son estudiantes, obreros, campesinos, mujeres, indígenas, que cada uno toma la conciencia de ser oprimido, y al tomar conciencia de oprimido y que identifican a sus opresores, se juntan, cada quien desde lo específico, pero se juntan para impulsar una lucha liberadora para toda la sociedad. Esa es la formación que necesitamos para que la juventud pueda hacerse responsable
del ámbito de lo público desde compromisos políticos muy precisos. Bueno, creo que solo vamos a tener tiempo para una pregunta más. Adelante. Sí, muchas gracias, sean bienvenidos. Gracias por compartir, como dijo nuestro querido, ¿cómo se llamaba que no le escuché? Don Esteban. Realmente la experiencia de ustedes nos ayuda también a ampliar nuestro conocimiento, ya que por falta de conocimiento, como dijo, hay un versículo, se pierde mi pueblo. Entonces, aquí es la pregunta para don Carlos. Don Carlos, usted, desde su punto de vista, ¿cómo Honduras se puede descolonizar? Porque pareciera que todavía somos colonia actualmente, siglo XXI. Bien. El tema es que a partir de la huelga de 1954 se da un proceso en el país que precisamente de una u otra forma nos podía haber conducido a ese proceso de descolonización. Pero en el camino se nos han atravesado poderes económicos, sociales y políticos que han impuesto otros modelos para negar el modelo que se venía desarrollando y precisamente volvernos atrás en la historia. O sea, definitivamente la liberación de los pueblos solamente se hace por ellos mismos. No son las clases dominantes de los países las que lo hacen, porque más bien es en contra de ellos. Entonces, por eso hacía referencia yo todas las luchas que se dieron antes de 1954 y después de 1954 con motivo de eso, con motivo de descolonizarnos, porque no es cierto que hemos dejado de ser colonia. Somos una nueva colonia y no solamente los hondureños. Somos los distintos pueblos latinoamericanos y los distintos pueblos del mundo. Se nos impone un neocolonialismo para seguir enriqueciéndose unos cuantos y dominando a la humanidad. Y no les importa hasta las situaciones en que nos tienen, situaciones de guerras, situaciones de conflictividad, situaciones en las cuales a la humanidad se le lleva en un enorme peligro hasta que llegue a la barbarie. Lo que está pasando en el mundo, y ustedes que son jóvenes deben interesarse por analizarlo. Me lo decía con relación a lo de la politización, que es necesario que como jóvenes tengamos conciencia crítica de lo que pasa. Me gusta y me agrada que la compañera que hace la pregunta tenga esa conciencia crítica, quiere saber qué pasa, cómo somos colonias y cómo nos podemos descolonizar. Eso más o menos es lo que podía avanzar al tema. Bueno, muchísimas gracias por nuestra parte, agradecerles la atención e invitarles a que en nuestras redes sociales también puedan tener más información, y durante el año vamos a estar haciendo más eventos, así que también de la huelga van a poder seguir informándose más. Sí, hemos llegado al final, así con estos invitados que tenemos, agradecer la presencia también del rector Tenén Eduardo Villanueva, que se ha integrado. Famoso el hombre. En algunas circunstancias de la vida yo asistí a algunas conferencias a la edad de ustedes y en calidad de estudiante decía, yo no entendí nada. Así digo porque si alguno no entendió nada, la semilla está sobre la tierra y en algún momento
va a germinar y nos va a dar ese fruto que nuestros invitados especiales están anhelando. En las reflexiones personales decía hace unas semanas, decía, bueno, ya me toca ir pensando en mi jubilación, pero al escuchar a don Esteban Elvir con 91 años dice, excito a esta juventud a que se una conmigo para hablar de política, hablar de transformación, porque no va a venir un Mesías a transformar este país, ni a transformar su casa, ni a transformar su comunidad. Son nosotros que tenemos que hacerlo. Entonces, quedamos desafiados, los maestros, ustedes, yo mismo, porque este espacio en el que estamos son los espacios que debemos recuperar para ese diálogo, para que encontremos la reciprocidad, para que las palabras se puedan multiplicar en los pensamientos y podamos recuperar nuestro Estado de Derecho y que las universidades también puedan encontrarse nuevamente con las comunidades como lo hacían antes. La sociedad, cuando te escucha decir, ¿qué eres? Soy universitario, espera mucho de un universitario. Si nos escuchan hablar, dicen, esos son universitarios. Ojalá que nos encuentren hablando cosas importantes. Y como decía don Esteban, hay 3 historias. Vea qué palabras. La historia contada, no, la historia leída, ¿qué leemos? La contada y la vivida. Vaya que por esas palabras valió la pena venir aquí a encontrarnos. Entonces agradecemos al padre Ismael Moreno, le damos un aplauso. Tenemos casi 3 años de estarle buscando un hueco en la agenda, así que es milagrosa su presencia. Y al señor Carlos H. Reyes. Que ha sido una persona que ustedes le han escuchado la entonación, la acentuación de sus palabras, la capacidad de leer esa gran cantidad de documentos que trae, sin vacilaciones y con mucha tenacidad. Eso es la historia contada. A don Esteban Elvir, aplausos también. Porque nos da la esperanza de llegar a 91 años todavía caminando y con facultades mentales lúcido. Escucha, don Esteban es mi inspiración ahora para seguir, como dijo Johnny Walker, keep walking, seguir caminando. Muy bien, a todos ustedes un aplauso por estar aquí voluntariamente. A la fuerza. A todos los compañeros maestros que nos han acompañado y que sé que al igual que yo, vamos desafiados. Que viva Honduras y vivamos todos nosotros. Gracias a ustedes, Radio Progreso, Eric, por su gran trabajo a lo largo de años. El equipo de reflexión, investigación y comunicación ERIC y Radio Progreso te invitan al análisis de realidad mensual. 70 años después, la huelga nos convoca. Continuamos con una serie de análisis de realidad reflexionando sobre la gesta histórica que sigue inspirando la construcción de una sociedad más justa. Les invitamos a conocer los actores y conquistas de la huelga en el marco del conversatorio con estudiantes de la Universidad de San Pedro Sula. Invitados: Carlos H. Reyes, histórico dirigente sindical; Ismael Moreno, sacerdote jesuita y analista político. Este viernes 5 de abril a las 2 de la tarde en modalidad virtual. Escucha la transmisión a través de la frecuencia 103.3 FM de Radio Progreso y en nuestras redes sociales. Análisis de realidad mensual en modalidad virtual. 70 años después, la huelga nos convoca.